Buenas tardes, hermanos. Le invito a que abra su Biblia en Colosenses 2, versículo 13. Colosenses 2, 13. Voy a continuar con la serie Cristo es suficiente. Este es el tema número 10 y se titula Rechazando las prácticas inútiles. Ya verá de qué vamos a hablar. Rechazando las prácticas inútiles. Colosenses 2, 13. Dice así: y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En estos versículos que acabamos de leer, Pablo rechaza de manera total tres de las prácticas que los falsos maestros habían introducido o querían introducir en la iglesia de los colosenses, que son prácticas que, al igual que la iglesia primaria enfrentó, la iglesia de hoy sigue enfrentando. Y estas tres prácticas que Pablo rechazó fueron el legalismo, el misticismo y el ascetismo. Vamos a hablar de esto como prácticas inútiles porque el sacrificio de Cristo fue completo. Vamos primero a hablar sobre cómo Pablo rechaza el legalismo. Este término legalismo se usa para describir una posición doctrinal que tienen algunos cristianos, que enfatizan un sistema de reglas o de reglamentos extrabíblicos generalmente, o sea que no tienen apoyo bíblico, o que son prácticas caducas del Antiguo Testamento. Ellos, los legalistas, hacen este tipo de prácticas para alcanzar y ganarse la salvación, o también aún para crecer espiritualmente haciendo ciertas prácticas, o también para obtener las bendiciones espirituales. Entonces los legalistas creen que es necesaria la estricta observancia de estas reglas, de estas ceremonias y de estos ritos. Pero según Pablo, esta postura del legalismo es la religión de los logros humanos, porque enseña que Cristo no es suficiente y que hay que añadirle rituales. Es decir, un legalista hace ritos, ceremonias, guarda ciertas fiestas, ciertas cosas, con el propósito de alcanzar el favor de Dios. Y eso es una agresión a la suficiencia del sacrificio de Cristo. Entonces Pablo argumenta que el legalismo es ineficaz totalmente para transformar la vida de una persona y tampoco puede vencer los deseos de la carne. Porque si el legalismo o las ceremonias o los rituales tuvieran ese poder, entonces en vano vino Cristo a morir en la cruz, ¿no creen? Porque de esa manera, haciendo rituales, etcétera, pues nosotros podríamos alcanzar todo eso. Y no, precisamente Pablo rechaza terminantemente el legalismo. Ahora, los falsos maestros
que penetraron la iglesia de los colosenses, trataron de engañarlos de que ellos debían de seguir y guardar las leyes ceremoniales que aparecían en la ley. En este caso en Levítico 11, no tiene que buscarlo. Pero necesitamos hacer una distinción entre lo que es la ley ceremonial y la ley moral. La ley ceremonial era todo el ritualismo, simbología que estaba en el Nuevo Testamento que apuntaba hacia lo venidero, es decir, hacia Cristo. Y esa, al venir Cristo, quedó caduca. Pero la ley moral, que es no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no fornicarás, etcétera, esa sigue vigente, la ley moral de Dios. Lo que caducó fue la ley ceremonial. Pablo dijo a los romanos en el capítulo 10, versículo 4, dijo que el fin de la ley es Cristo, refiriéndose a la ley ceremonial, porque no la ley moral, esa sigue vigente. En Gálatas 5:1, Pablo animaba y reprendía a los gálatas porque ellos habían añadido la creencia de que la circuncisión tenía poderes de salvación. Y Pablo los desengaña, les dice, no, momento, no. Fíjense en Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El yugo de esclavitud son las ceremonias que no tienen poder para cambiar a nadie. Los rituales que no tienen poder para cambiar a nadie. Versículo 2. He aquí, dice Pablo, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Es decir, si ustedes, Gálatas, creen que el ritual de la circuncisión tiene poder de salvarlos o de transformarlos, de darle una vida nueva, dice, no aprovecha nada Cristo para ustedes. Si hubiera quedado allá, todo el mundo se circuncida, bueno, los varones se circuncidan y ya. Bueno, ¿y las mujeres que se van al infierno? Entonces dice Pablo, no, si ustedes añaden a la suficiencia de Cristo el ritual de circuncidarse, de nada les aprovecha Cristo. Hay un grupo que se denominan judíos mesiánicos, o sea, judíos de raza, que han creído que Jesucristo es el Mesías. Y bueno, gloria a Dios, siempre ha habido un remanente. Pero algunos de ellos, así como a algunos judíos del tiempo de Pablo, que se convertían a Cristo, algo les mueve, son tan celosos de la ley ceremonial, que algunos judíos mesiánicos vuelven a la ley. Comienzan a hacer todo el ceremonial. Y tienes que ponerte tu kipá, o sea, el gorrito que se ponen acá, y tienen que orar como oran los judíos. ¿Han visto cómo oran? Entonces tú los verás. No, es que si tú oras sentado, no, tienen que ser así. Y un montón de ceremoniales y de rituales y de cosas que no tienen que ver absolutamente nada con el verdadero cristianismo. Ese es algo que se está viendo en muchos sectores o en algunos sectores de los judíos mesiánicos. Tienen esa tendencia a volver a las ceremonias de la ley, cuando la realidad que es Cristo ya está con nosotros. Entonces Pablo dice que si Cristo ya perdonó nuestros pecados, que Él anuló el acta de los decretos que nos era contraria, la borró, despojó del poder del pecado, despojó a la muerte de su poder que tenía sobre nosotros, despojó a Satanás del poder que ejercía sobre nosotros, y ya no hay más que hacer. Su sacrificio fue perfecto. Tenemos perfecta salvación, perfecto y completa perdón de pecados y completa victoria. No hay nada que añadirle a eso. Nada más es disfrutar ahora o vivir la vida cristiana en una relación íntima con el Padre a través de Jesucristo. Entonces ya no hay más que hacer. Vamos a Colosenses 2:16. Eso que acabo de mencionar lo vimos hace 8 días. Entonces, si Cristo ya hizo todo eso en la cruz y completó todo, y en la cruz dijo, consumado es, ya no hay más que hacer. Versículo 16 de Colosenses 2. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Y luego hay una pausa allí, fíjate. Por tanto, esa frase, por tanto, es muy importante, porque liga al versículo 16 con los versículos que ya estudiamos la enseñanza pasada.
los liga como consecuencia de que Cristo hizo su sacrificio perfecto y están completos. Por lo tanto, nadie los condene por lo que comen o dejan de comer, por lo que beben o dejan de beber. Nadie debe condenarlos. Entonces, Jesús mismo, cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él aseguró que era inútil observar las leyes ceremoniales. ¿Por qué? Porque no tenían el poder de cambiar a las personas. Porque las leyes ceremoniales todas apuntaban hacia Él. Por lo tanto, era necesario hacerlo una vez que el Mesías había llegado a la tierra. Vamos a Marcos capítulo 7, versículo 14, cuyo contexto es de que los discípulos empezaron a comer pan sin lavarse las manos. Y los religiosos los vieron y dijeron: Maestro, ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Es decir, que esta gente religiosa guardaba el ceremonial de la ley, pero ellos habían añadido poder a las ceremonias, poder de limpieza espiritual, cuando no lo tienen de ninguna manera. Entonces están ellos reprendiendo a Jesús, y Jesús los pone en la ubicación correcta respecto a las ceremonias y a los rituales y a las cosas externas. Marcos 7:14. Y llamando así a la multitud les dijo: oídme todos y entended. Así es que es lo mismo que nos dice el Señor: oigan todos y entiendan. ¿Ok? Entiendan. El que se duerme, como dice la Biblia, camarón que se duerme. No. Entiendan todos, traten de entender todos. Versículo 15. Nada hay fuera del hombre que entre en él, o sea, nada que le pueda contaminar. Aquí no está hablando de los microbios, sino está hablando del poder que le asignaban los ritualistas, los legalistas, a una simple práctica de lavarse las manos. Y entonces, como ya estoy limpio, yo como y me limpia espiritualmente. No, eso habían inventado, se lo sacaron de la manga esos hombres. Entonces dice: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, o sea, del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Significa, si alguno está oyendo, entienda. Versículo número 17. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? Yo me temo que así como al mismo Jesús, algunos de sus discípulos no entendían, puede ser que aquí haya gente que nomás no le entra, no entienden. Bueno, eso es algo que está entre tú y Dios. Probablemente tú tienes tu corazón endurecido, probablemente no buscas genuinamente a Jesús, sino buscas lo que te puede dar. En fin, hay muchas razones. Pero estaban sin entendimiento, y Jesús les dice: todavía están sin entendimiento, ¿no han entendido? Ellos estaban acostumbrados a los rituales de la ley, a las ceremonias. ¿No han entendido?, les dice. ¿No entendéis?, dice el versículo 18, ¿no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar espiritualmente? No le puede contaminar, porque no entra en su corazón. ¿A dónde va la birria que te comes? Dice: sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos, porque la ley decía: no comerás cerdo, no comerás ranas, no comerás tortas ahogadas, no comerás esto. Pero el propósito de esos mandamientos era que supieran distinguir entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. Ese era el propósito, pero ellos no entendían. Entonces en el versículo 20 dice lo siguiente: pero decía Jesús que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia,
la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. A ver, vamos a poner un ejemplo de esto que acabamos de leer. ¿Qué contamina más? ¿Que te comas un viernes de Cuaresma una hamburguesa doble? ¿O que de tu boca, de tu corazón salga todo esto que dice aquí? Malos pensamientos, avaricias, maldades, engaños. ¿Qué contamina más? ¿Comerse una hamburguesa en Cuaresma o que salga de tu corazón todo eso? Entonces, ellos no habían entendido. Y nosotros tenemos que entender. ¿Por qué? Porque en muchas iglesias, aún llamándose cristianas, está llena de gente que le da más importancia al legalismo, a las ceremonias, al ritualismo, que al verdadero sentido de ser cristiano, que es del corazón. A nadie le afecta que yo en viernes de Cuaresma me coma 15 tacos. A nadie le afecta. Pero si yo planeo un fraude que pueda afectar a 100 personas, eso afecta. Eso sí afecta. Y los discípulos todavía no entendían. Oye, entonces si la ceremonia, no. La ceremonia no tiene ningún poder, les está diciendo Jesús. Hay algo que ustedes necesitan cambiar, que es lo de dentro del corazón. Vamos a Colosenses 2:16. Estamos, por tanto nadie os juzgue en comida y en bebida. Y a ellos los estaban condenando porque no se lavaban las manos. Pero luego añade en el versículo 16, en cuanto a días de fiesta, o sea, nadie los debe condenar en que si ustedes guardan o no las fiestas ceremoniales, los recordatorios de las fiestas. ¿A qué fiesta se refiere? Se refiere, por ejemplo, a la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Pentecostés, celebración de la Pascua, los panes sin levadura. Todas estas fiestas tenían el propósito de apuntar hacia Cristo para ir preparando a Israel para la venida del Mesías. Pero ellos se enfocaron más en la práctica ritualista que en purificar sus corazones para la venida del Mesías. Y le empezaron a atribuir a las ceremonias, a los ritos, poderes, es decir, poderes de salvación o de limpieza espiritual. Es decir, ellos decían, basta con que yo haga la Pascua, celebre los tabernáculos y me meta ahí en una tienda, celebre el día de Pentecostés, los panes sin levadura, puro ritual. Pero sus vidas eran un desastre. Entonces, el Pablo dice, no, el legalismo no es aceptable, es rechazado. Entonces sigue diciendo en versículo 16, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Estas también eran días a guardar por parte del pueblo judío, pero también tenían su propósito de apuntar hacia Cristo y preparar sus corazones. Pero en Isaías capítulo 1, versículo 13, para que lo vaya buscando, ahí Dios se cansó en este tiempo del profeta Isaías de que la gente de ese tiempo no entendiera el verdadero significado de las fiestas ceremoniales. No lo entendían. Entonces ellos decían, basta con practicarlas aunque yo por acá viva como me dé mi gana. Entonces Dios, que les había dado para celebrar esas fiestas, para que prepararan su corazón para la venida del Mesías, Él mismo rechazó esas prácticas que les dijo que hicieran. Y tal pareciera como que Dios se contradice o se haya vuelto bipolar, que dice una cosa y lo dice otra. No, lo que pasa es que los judíos no entendieron y le dieron más importancia a las ceremonias y a los ritos que a una vida de rectitud y de justicia. Vamos a ver Isaías 1:13. No me traigáis más vana ofrenda, o sea, ofrenda inútil. ¿Cómo si él había dicho que nadie debe de presentarse sin ofrenda? Parece como que se contradice. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. ¿Qué? Si él había dicho que en el templo debían de ofrecerle incienso al Señor. Y ahí estaba el sacerdote representando a todo el pueblo ofreciendo incienso que simbolizaban las oraciones al Padre. Pero Dios dice, su incienso que queman me es abominación. Y como que ellos no entendían, pero ¿por qué si eso nos ordenaste hacer? Pero ellos no entendían. Dice, luna nueva y día de reposo.
O sea, le es abominación. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, o sea, no los puedo soportar. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Fíjate lo que está diciendo, ¿eh? Sus fiestas, sus convocaciones cuando se reúnen son de iniquidad. Entonces ellos como que, a ver, Señor, no te entendemos. Primero nos dices que hagamos todo el ceremonial y ahora dices que es iniquidad nuestras fiestas. ¿Quién te entiende, Señor? No, lo que pasa es que los que no habían entendido eran ellos. Versículo 14. Vuestras lunas nuevas, fíjese, la ceremonial, el ritual, vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Está fuerte eso. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, cuando vayan al templo y extiendan sus manos, oh Señor, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Por qué? Porque si ellos estaban cumpliendo con la ley ceremonial, llenas están de sangre vuestras manos. O sea, había muchos asesinatos, tipo Ciudad Juárez, pues, para que me entiendan. Lavaos y limpiaos, fíjate, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo. ¿Qué está diciendo Dios? Sus rituales son inútiles, no tienen poder alguno para limpiarlos. Pero ustedes creen que haciendo rituales y ceremonias ustedes están bien y siguen viviendo el pecado. No. Entonces Pablo lo define de una manera pues inspirada por el Espíritu Santo y rechaza el legalismo. Dice el versículo 17, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cuál es el problema allí? Sus pecados. Pero ellos pensaban que haciendo rituales y ceremoniales ya estaba todo bien con Dios. No, hermanos. Y de este legalismo está plagada la iglesia cristiana hoy. Muchos que se creen cristianos viven una vida de disipación, de pecado. Continúan en el fraude, en el adulterio. Siguen yendo a que les lean las cartas tarot. Siguen haciendo prácticas de hechicería. Pero van a la iglesia creyendo que por el acto de hacer presencia ya cumplieron con Dios. Por el acto de que levantan sus manos o cantan. Pero el Señor dice, no, momento. No, espérame. De eso no se trata el cristianismo. No has entendido como los fariseos no entendían. Y algunos de los discípulos tampoco. Jesús les dijo, ¿también ustedes están sin entendimiento? Entonces, para Dios, ¿qué es más importante? ¿Una vida recta, de verdad, de integridad, respetando y amando a Dios? ¿O una vida de ritualismo y hacer lo que tú quieras? ¿Qué creen ustedes que es más aceptable delante de Dios? Le voy a poner un ejemplo. México, dicen las encuestas del INEGI, que el 90% de los mexicanos profesan la religión católica. Ellos dicen, los católicos dicen que son cristianos católicos, ok. Pero vamos a hacer una reflexión. Si hay aproximadamente 100 millones, 110 millones de mexicanos, bueno, el 90%, más de 90 millones, dicen que creen en Dios. Pero si creyeran en Dios, ¿por qué México está envuelto en una laguna de sangre? En una laguna de fraude, de mentira, de engaño, de adulterio, matan niños en el vientre, legalizan el matrimonio de homosexuales. Entonces, de esos 90 millones, muchos millones van a las iglesias. Muchos de esos millones de personas guardaron una cuaresma, dejaron de comer hamburguesas y tacos, pero siguieron derramando sangre. ¿Me está entendiendo? Siguieron en el adulterio, no dejan la amante, no dejan de robar en el trabajo, no dejan de echarle mentira a su esposa ni a sus hijos. Pregunto, ¿qué querrá Dios? ¿Un ritualismo, un ceremonialismo o una rectitud de vida? No es difícil entenderlo.
Sin embargo, de eso está lleno nuestro México. Pero ahora vamos a la iglesia cristiana, como la nuestra. También está plagada de legalismo, hermanos, de ritualismo. Entonces, Pablo dice, no, nadie los juzgue, ya está la obra completa, nada de legalismo, de que este ritual, de que aquel, nada de que el sábado, dice. ¿Qué dice la Biblia respecto al sábado? Bueno, hay un grupo de cristianos que se denominan adventistas del séptimo día. Ellos aseguran que el sábado es el día que hay que observar, dicen ellos. Bueno, el Nuevo Testamento no ordena guardar el sábado. Los apóstoles tampoco dijeron nada al respecto. Ellos se reunían a adorar a Dios, a Cristo, el domingo. El Concilio de Jerusalén, de Hechos 15, no dijeron nada a ese respecto de guardar el sábado. Pablo no enseñó a guardar el sábado. Al contrario, miren lo que dice Gálatas 4:9. El sábado tenía su propósito, pero era una ceremonia. Dios descansó de su creación el sábado y le dijo al hombre, tú descansarás. Era el día dedicado al Señor. Pero en el Nuevo Testamento todos los días son del Señor, ¿sí o no? Entonces quedó abolido. Gálatas 4:9 dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Mira el 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Mira el versículo 11. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros, que haya predicadoles en vano a todos ustedes. ¿Por qué? Porque ellos se les había presentado el Evangelio de Jesucristo, la muerte de Cristo, pero ellos se habían dejado influenciar también por los falsos maestros que decían, es necesario circuncidarse. Fíjate lo que dice Pablo, me temo que he trabajado en vano con vosotros. Es como esto, si usted tiene por lo menos 3 años en esta congregación, ya ha de haber escuchado por lo menos unos 150 enseñanzas mías, aparte de las de los otros pastores. Entonces usted más o menos ya está enterado de qué se trata el cristianismo. Usted ya ha escuchado hasta el cansancio que no podemos comprar las bendiciones de Dios, porque eso es agredir el sacrificio completo de Cristo. Usted lo ha escuchado, pero aún así, después de escuchar tanto, usted dice, no, pero pues yo por si las dudas tengo una estampita de Juan Caballero. No, yo por si las dudas tengo ahí un chayito, o sea, un rosario. Yo me lo tiro por ahí en la noche cuando no... Por si las dudas, porque a lo mejor estaría ofendiendo quién sabe a quién. Entonces, en vano. Es lo que está diciendo Pablo. Otros dicen, bueno, pues sí es cierto que Cristo y todo, pero bueno, yo todavía voy a que me lean el tarot. Yo todavía me lean las cartas. Todavía va a San Martín y se hace su limpia. Todavía hace un montón de prácticas para añadirle paz a su corazón. O sea, que Cristo no ha sido suficiente para usted. Entonces Pablo dice, en vano he trabajado con vosotros. Yo diría lo mismo, porque nos enteramos de alguna manera de gente que sigue teniendo y haciendo estas prácticas. Entonces, vemos que a través de la historia cristiana, los padres de la iglesia, hasta el año 300 aproximadamente después de Cristo, se llaman padres de la iglesia, todos aquellos líderes de ese entonces que mantuvieron a la iglesia pura, limpia. Y los padres de la iglesia enseñaron que el sábado quedaba abolido porque Cristo ya había venido. Por lo tanto, ya no había que guardar días. Ellos lo habían entendido. Vamos a Colosenses 2:16. Retomamos el versículo y aquí vemos la razón del por qué los días de reposo ya no tienen cabida entre nosotros. Guardar ceremoniales ya no, que es puro legalismo. Colosenses 2:16, por tanto, dice, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta,
Luna nueva o días de reposo. Escuche el 17. Todo lo cual, o sea, el versículo 16, todo lo cual es, ¿qué? Digan todos sombra. Es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, es decir, Cristo es el que proyectaba esa sombra. Pero una vez venido Cristo, ya la sombra quedó atrás. Tenemos nuestra realidad, que es Cristo. Es decir, el objeto es lo que produce sombra. Y nadie se queda con la sombra, sino con el objeto. Déjenme ilustrárselo. Aquí está una casa, bonita casa, de 3 recámaras, todas con baño. ¿Cuántos quisieran una casa así? Cochera para 4 autos. O sea, bonita la casa, con un jardín bien bonito. Y ahí está esa casa. Y el sol sale del oriente y le da en la espalda a la casa. Y esa casa, ese objeto, esa casa, proyecta una sombra. Y ahí está la casa, pero está la sombra. Entonces llega el dueño. Supongamos que yo soy el dueño y usted está allí. Entonces yo le digo, oye, ¿te gusta esa casa? Y dices, está bonita, es la casa de mis sueños. A ver, fíjate que esa casa es mía. A ver, te voy a dar a escoger. ¿Qué quieres? ¿La sombra o la casa? Entonces usted me va a ver y me va a decir, oye, espérame. Tengo la cara, pero no soy, ¿eh? ¿Por qué? O sea, suena totalmente irracional que yo le dijera a usted, ¿quieres la casa o quieres la sombra de la casa? Suena irracional. Ahora, si usted me respondiera que qué quería, la casa o la sombra, ¿qué me respondería usted? Es obvio, la casa, no la sombra. Cristo es la realidad. Las ceremonias y los rituales son la sombra. Entonces mi pregunta es, qué irracional que muchos cristianos está Cristo y quieren la sombra. ¿Me entendieron, verdad? Todavía está Cristo, es como esto. Su marido se fue a Estados Unidos hace 25 años a ganarse los dólares. Y usted tenía una foto que diario miraba allí y diario le pedía al Señor por él, ay, bendícelo, y siempre le daba un besito a la foto. Ay, mi viejo. Y siempre lo vio joven ahí. Ahí estaba su viejito. Pero un día llega su marido y le dice, mujer, con todos los dólares así, ¿verdad? El sueño americano. Entonces llega, mujer, ya vine. Entonces usted está ahí en la entrada y está su marido aquí y está la foto. Entonces usted dice, no, pero yo con la foto. Y le sigue dando besitos a la foto. Entonces su marido le dice, oye, a ver, espérame, ¿qué te está pasando? Ya llegué, aquí estoy. Pues sí, pero la foto me gusta más. O sea, no quiere o rechaza por alguna razón a su esposo, pero quiere la foto. Eso es exactamente lo que hacen muchos cristianos. Quieren la foto y no quieren en persona a Jesús, quien ya vino, está en medio de nosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. ¡Qué irracional! Entonces, las ceremonias es el ritual, son los rituales, pero la realidad es Cristo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el que proyectaba esa sombra ya está entre nosotros. Cristo dijo, yo soy el pan de vida. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y cuando los judíos oían eso, se les hacía muy familiar. ¿Por qué? Porque en el templo había una mesa que tenía pan literal, que simbolizaba ¿a quién? A Jesús, el pan de la vida. Había un candelabro donde ponían velas que iluminaba el lugar santo. Y él dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida. Cuando ellos escucharon eso dijeron, Él es. O sea, ya todo el pan literal, la simbología se quedó atrás. Ya ellos tenían la realidad. Pero la triste realidad para muchos dentro del cristianismo es que todavía están en las sombras. Están en el ritual y no están en la realidad
que es Cristo. Espero que usted esté escuchando. Pablo dijo, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua, entonces escuchaban los que tenían conocimiento y decían, nuestra Pascua, el Cordero allá en la Pascua, que se sacrificaba una vez al año, hablaba de Jesús. Porque el Bautista, cuando lo vio venir, dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Y el corderito, el animalito, lo sacrificaban y el sacerdote rociaba simbólicamente la sangre, pero no podía quitar los pecados. Vea cómo todo aquello simbolizaba a lo que había de venir, la realidad. Entonces, ¿es necesario hacer todos esos rituales? No, quedan totalmente abolidos y además aburridos. Entonces yo pregunto, ¿por qué los del G12 hacen todo ese tipo de ritualismo? Hacen un montón de cosas tan extrañas y raras. ¿Por qué? Porque ellos no quieren a Cristo, ellos quieren su ritualismo y clavan los pecados y hacen quién sabe cuánta cosa y matan a corderitos de verdad. Una persona me contó que estuvo, un ex G12, me comentó, mire pastor, eso nadie me lo contó, yo estuve en un encuentro de esos, donde el pastor dice, pues estaba una fogata y habíamos clavado en una hoja, habíamos escrito los pecados y los habíamos clavado en una cruz, y luego ya los habíamos quitado y los íbamos a echar a la hoguera para que los pecados se quemaran, dice. Pero el pastor, dice, traía en su mano algo que no alcanzábamos a ver, él estaba un poco retirado de la fogata. De pronto, cuando él empieza a hablar, se acerca y la luz le da más. Dicen, miren lo que tengo aquí. Y era un corazón de verdad. Obviamente, no hay duda de que sería de un animal. Pero era un corazón de carne, todavía con sanguinolento. Entonces dijo, mira, este es tu corazón endurecido. Y traía un puñal en su mano. Y dijo, mira, esto es lo que hace Cristo con tu corazón. Cuando está endurecido no penetra nada, pero como ya está hablando, ahora mira, y empieza a apuñalar el corazón. Dice, así Cristo te está quitando, te está circuncidando el corazón. Dice el que me contó, dice, mire pastor, yo sentí ganas de vomitar. Aquello era asqueroso. Pregunto, ¿se tiene que hacer todo eso para enseñar acerca de Jesús? Nada que ver, nada que ver. Absolutamente nada que ver. Preocuparse entonces por la sombra cuando ya tenemos la realidad que es Cristo es inútil, es vano, es irrelevante, no tiene valor espiritual y la gente está perdiendo su tiempo. Déjame leerle un correo que me llegó el viernes en la mañana y dice así: saludos pastor Chuy, a usted y a toda su familia. Quisiera preguntarle algo respecto a lo que mi pastor está haciendo. Dice, yo en mi corazón sé que no está bien, pero quiero que usted me dé su opinión. Dice, lo que pasa es que nos pidió a toda la congregación que escribiéramos peticiones en papeles y las pusiéramos en una cruz que él mandó a hacer. Y también mandó a hacer una tumba como la de Cristo. Y este viernes 2 de abril metió él todas las peticiones junto con la cruz donde iban clavadas todas las peticiones dentro de la tumba. Y dijo el pastor que el domingo de resurrección, es decir, hoy, probablemente a estas horas, fíjese lo que dice, que el domingo de resurrección van a orar todos los líderes para que resuciten ese día todas las peticiones. ¿What? ¿Qué? Dice, yo pienso que todo eso es como brujería. Dice, pastor, ayúdeme por favor a salir de esta confusión. O sea, les explico, porque yo le contesté y bueno, me explicaba un poco más esta persona. Lo que el pastor decía es esto: tú quieres una casa, no la tienes, está muerto, no hay nada. Tú quieres un esposo, no lo tienes, no hay nada, está muerto. Pero haz tu petición, lo clavamos en la cruz, el día de resurrección, vamos a orar, va a resucitar, entonces tú vas a tener tu esposo, tu casa, ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué aberraciones son esas?
¿De dónde sacó ese pastor, pobres ovejas? ¿De dónde sacó esa creencia? ¿De dónde sacó ese ritual? De su mente carnal, es lo que dice Pablo. Puro legalismo. El asunto es que hubo una pobre ovejita ahí, con un poquito de discernimiento, que dijo: a mí me parece que eso es como brujería. ¿No te parece? Le dije, es brujería. Atribuirle a algo que yo mismo hice es como hacer un ídolo, ¿me entienden? ¿Ustedes creen que, bueno, eso raya en el legalismo, pero también en el misticismo, que ya hablaremos más? Es una combinación perversa de creencias distorsionadas de lo que es el cristianismo. Nada que ver, hermanos. Pues un montón de cristianos metidos en las iglesias creen en todos esos rituales. Entonces, ¿para qué vino Cristo? ¿Qué no dice la Biblia? Que nosotros tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. ¿No dice así la Biblia? Sin protocolos, sin ceremonias de ningún tipo. Simplemente, si has lavado tus pecados en la sangre de Cristo, tú puedes ir directamente al trono de la gracia, sin hacer ninguna faramaya y media, para que Dios conteste tus oraciones. Prácticas inútiles que se meten por falsos maestros o por la ignorancia de los líderes. Y eso mata la fe. No, el verdadero cristianismo es muchísimo, no tiene nada que ver con los rituales, hermanos, absolutamente. El verdadero cristianismo es una relación de reconciliación que tenemos ahora con el Padre por Jesucristo, que nos ha perdonado todos nuestros pecados. Entonces, como hijo de Dios, yo tengo esa libertad de entrar al lugar santísimo. Hallo y encuentro oportuno socorro en mis necesidades. Yo no necesito de ningún intermediario, de ningún intercesor. Hay algunos que tienen miles de intercesores. Nosotros nada más tenemos uno y se llama Jesucristo. Es el que intercede por nosotros al Padre. Y yo entro directamente al trono de la gracia y hago mis peticiones. No tengo que hacer tanto ritualismo. ¿Cuántos de ustedes entran a su casa, donde viven, con un montón de rituales? Llegan y luego le echan aceitito a la puerta y luego ya entran. ¿Hacen eso para entrar a su casa? ¿Por qué para entrar a la presencia de Dios hacen todo ese ritualismo? Sin sentido. Como dice la Biblia, Juan por su casa. Entra directo ahí sin pedirle permiso, sin protocolo alguno. ¿Cómo entras no entras hacia tu casa? ¿O entras con rituales o protocolos? No, hermanos, la puerta se abrió, el velo se rasgó para que tú y yo pudiéramos entrar sin ritualismos y sin protocolos. ¿Me están entendiendo? El único protocolo, vamos a llamarlo así, es alabanza y adoración, pero esa tiene que estar respaldada por una vida de rectitud, porque si no Dios la rechaza. No le atribuyas al solo acto de cantar poderes de que ya estoy bien con Dios. ¿Verdad? La práctica típica que teníamos o tenían algunos de ustedes que venían de una religiosidad, donde iban a la iglesia y llegaban un minuto antes de que el sacerdote diera la bendición, y tú llegabas y ya, ay, me tocó la bendición, decías. Ay, lo que cuenta la bendición. Y tu hijito te decía, oye mamá, pero pues llegamos bien tarde y no escuchamos nada, pero ya cumplimos, hijo, ya cumplimos. Y tú salías de aquel templo sintiéndote la Madre Teresa de Calcuta. No, los hombres se sentían San Francisco de Asís. No. ¿Por qué? Porque ya cumplieron, decían. Algunos que lograron abstenerse de fumar por 40 días, se han de sentir San Agustín de Hipona, porque dejaron de fumar, pero como ya terminó, pues siguen, ahora ya otra, bueno, nada más fueron 40 días, señora, le sigo. Qué irracionalidades, qué tontería de religiosidad, qué ritualismo sin sentido. Y Pablo rechaza el legalismo, pero también rechazó el misticismo, que es otra práctica. ¿Qué es el misticismo? El misticismo es la búsqueda de Dios
por medio de experiencias espirituales, religiosas, por medio de visiones, de revelaciones, que cuando se tienen no significa que son necesariamente de Dios, pero que al tenerlas las ponen al mismo nivel que tienen las Escrituras, o muchas veces encima de lo que dice la Biblia. Esa visión, esa revelación agrede el sacrificio de Cristo y a Cristo mismo. Mi experiencia personal es más importante que lo que dice la Biblia. Eso es el misticismo a grandes rasgos. Hay mucho más sobre esto, pero es a grandes rasgos. Entonces, generalmente los falsos maestros son místicos. Sus enseñanzas siempre tienen un porcentaje altísimo de misticismo, de experiencias que ellos tuvieron. Por ejemplo, el fundador del G12 narra en uno de sus libros su experiencia mística que él tuvo. Dice que él se salió del cuerpo, dice que él estaba en ayuno y que de pronto se salió del cuerpo y empezó a viajar, a volar por el espacio. Y él asegura que miró hacia abajo y vio su cuerpo muerto. Entonces dice que él llegó a la presencia de Jesús y él cuenta su testimonio, pues a todos los tiene así, ¿no? Entonces allá afuera andan unos vendiendo ollitas para la baba, ollitas para la... porque todos los tiene así, ¿verdad? Porque ese tipo de enseñanza, ese tipo de cosas atraen mucho la atención, ¿sí o no? Y yo volé, entonces llegué a la presencia de Dios, lo vi. Y luego lloran. Lo vi. Empiezan a llorar. Entonces, como es una experiencia muy llamativa, todos están expectantes. Entonces, él asegura en uno de sus libros que estaba delante de Jesús y dijo: Señor, no puedo morirme ahora. Ustedes lo pueden leer en uno de sus libros, en el primero que escribió. Dice: no puedo morirme ahora porque tú me necesitas. ¿Por qué se rieron? Así dijo él. Entonces que el Señor le dijo: no, sí, tienes razón, te necesito, no te puedes morir. Bueno, ve y revélales el G12, ve y muéstrales cómo ganar al mundo para Cristo, para mí. Nada que ver. O sea, un sistema basado en un tipo que salió volando por los aires y que le reveló algo que nunca le había revelado ni a Pablo, ni a Pedro, ni a Juan. Y en 20 siglos la iglesia permaneció en un oscurantismo. Hágame usted el favor. Ahora, todo eso después se derivó en una serie de misticismo y de ritualismo impresionante, de tal manera que la gente que está bajo ese sistema comienzan a buscar ese tipo de experiencias místicas. Y otro dice: no, es que cuando yo estaba allí orando, de pronto mis manos estaban llenas de polvo de oro. Dicen. Otros dijeron: me cayeron piedras preciosas. Ok, déjame decirle una cosa. Yo no estoy negando los milagros, pero escúcheme bien. El polvo de oro ni las piedras preciosas tienen el poder de quitarte lo adúltero. Porque generalmente en ese tipo de iglesias no predican la Biblia, sino predican: ahí viene, aquí está el oro, aquí están los ángeles, aquí está esto, cierra tus ojos, siéntelo, no sientes nada, no, está endemoniado, sáquenlo y oren por él. Ahora sí, ya le sacaron el demonio, ahora sí, a sentir todos, a ver, vamos, aquí está el oro, tócalo, aquí está. Pura experiencia, puro misticismo, hermano. Nada que ver. Otros se han ido por la famosísima experiencia metafísica de la risa santa. Probablemente alguien tuvo un encuentro genuino con Jesús y lo llenó de tal manera que ese gozo lo expresó en una risa y dijo: oye, qué bien se siente esto. Entonces, esa experiencia, que pudo haber sido genuina, o otro que estaba allí de pronto sintió tan fuerte la presencia de Dios que se cayó al piso y dijo: oye, esto está tremendo. El gran error de las experiencias personales es tratar de meterlas a la iglesia
para que todos las tengan. Y ese es el gran error, hermanos. Entonces, fórmense aquí todos quieren la unción y todos dicen, sí. Bueno, entonces fórmense aquí, de uno por uno. Entonces, como yo me caí, todos se tienen que caer. Entonces, sí, en el nombre del Padre. Y como se usa, ¿no? Se quitan el saco y empiezan a aventarlo a la gente y todo el mundo se cae. ¿Qué es eso, hermanos? Puro y vil misticismo, forzado. Entonces la gente, si no se cae, ¿por qué no te caes? No te resistas al espíritu. Es que está endemoniado. Lo noto en tu cara. Y el otro dice, no, es que no me caigo, no siento nada. Y los tachan de endemoniados y que están en contra de la visión y que están en contra de Cristo, porque no tienen la misma experiencia del místico este. No, hermanos, eso no es el cristianismo, pero para nada. Colosenses 2:18. Miren lo que Pablo les dijo. Aquí va cómo rechaza el misticismo. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Ese versículo está difícil, ¿no? ¿Qué quiere decir todo esto? Privar de nuestro premio, afectando humildad, culto a los ángeles. ¿Qué? Bueno, les voy a leer este mismo versículo en una versión Palabra de Dios para Todos, y está muy bien explicado. Dice así: hay gente que aparenta tener humildad, adora a los ángeles, refiriéndose a los falsos maestros, siempre habla de las visiones que ha tenido y quiere que todos la imiten. Atención, no les hagan caso, ni dejen que decidan lo que ustedes deben hacer. Ellos presumen de lo que no han visto y se guían solo por ideas humanas. ¿Qué significa? Nadie los defraude. Les quiera quitar las bendiciones de Dios al añadir visiones, prácticas, ceremoniales, misticismo. No. Esa gente, dice, tiene una falsa humildad, tiene una apariencia solamente, pero son falsos maestros. Y de eso está lleno la iglesia, y siempre han existido este tipo de gente que aparentan una humildad, pero no son humildes. Porque la verdadera humildad es recibir la palabra que nos ha sido enseñada y obedecerla. No lo que a mí se me ocurre, como eso de la tumba que resucitan las peticiones. Hágame favor. Para nada. Mire, culto a los ángeles significa invocación y adoración a los ángeles. La iglesia cristiana, desde la primera iglesia hasta los primeros 300 años, que se mantenía más o menos pura la iglesia, los líderes prohibían la invocación a los ángeles. La condenaban, porque la Biblia lo condena. ¿Sabe por qué? Porque hay dos bandos de ángeles: los ángeles de Dios y los ángeles caídos. Vamos a ponerle los zetas. Los de allá, ¿verdad? Pues son bien matones esos. Es un mundo real. La Biblia habla de los ángeles, ciertamente. Habla la Biblia de que hay ángeles de Dios que están a nuestro favor y que nos cuidan, nos protegen, nos guardan. No los vemos, a veces se materializan, pero nosotros no debemos de andar buscando ver ángeles, ¿entienden? Eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque en esa andar buscando ángeles se te puede aparecer uno disfrazado de ángel de luz. Dice la Biblia que Satanás se disfraza como ángel de luz, es decir, toma la apariencia de un ángel de Dios. Y como Satanás es el ángel más hermoso de la creación angelical, a muchos ha engañado. Un ejemplo, José Smith. Ese hombre, el fundador de los mormones, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ese hombre, dice su biografía, que se fue al bosque buscando una experiencia espiritual. Mística, pues. Y estando ahí en el bosque, su biografía lo dice que se le apareció un angelito, bien bonito, así con sus alitas. Y aterrizó ahí, tenía carita así bien bonita, tocaba el arpa y tocaba la última de Chuy García. Y dijo, no, este canto es de Dios, dijo el José Smith, ¿no? Entonces le dijo, José, dijo, ¿y tú qué?
Yo soy Moroni, le dijo, un ángel de Jehová, un ángel de Dios. Y dice, bueno, tú eres el escogido, porque te vengo a revelar la complementación del Nuevo Testamento. Dice, porque el Nuevo Testamento está incompleto y yo te voy a dar la complementación del Nuevo Testamento, que es el libro del Mormón. Y se la creyó. Y ahí está una de las sectas más diabólicas que hay, los mormones. Entonces, la Biblia prohíbe, fíjese, vamos a Mateo capítulo 4, allí está la tentación de Jesús. ¿Quién lo tentó? Un ángel. ¿Quién? Digan todos, ¿quién? ¿Cómo se llamaba ese ángel? Luzbel. Satanás, que quiere decir adversario. Y lo comienza a tentar. Y le dice en Mateo 4:9, primero, bueno, en el 8 dice que le ofrece todos los reinos y la gloria del mundo, todas las riquezas, la fama, etcétera. Y le dijo a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares. Fíjese, un ángel, el ángel caído, demandando ¿qué? Adoración. Demandando adoración. Esta es una de las características de los ángeles caídos, demandan adoración para ellos. Si no lo logran, su segundo propósito es desviarnos de la verdadera adoración a Cristo. Ok, a mí ya no me adoraron, no lo logré, pero voy a desviarlos de la verdadera adoración a Cristo. Y fíjense, le dice a Jesús, todo esto te doy si postrado me adoras, demanda adoración. Jesús le contesta en el 10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces aquí Jesús está diciendo, esta escritura en Mateo nos está advirtiendo que hay un peligro con los ángeles. Ahora, hay ángeles de Dios que a veces se materializan. Y por ejemplo Juan, en Apocalipsis capítulo 19, versículo 9 y 10, y Apocalipsis 22, 8 y 9. Ahí son dos experiencias que Juan el apóstol tuvo. Dice en 19:9, el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Fíjate cómo está hablando del Cordero y de un encuentro y unas bodas. Y me dijo el ángel, estas son palabras verdaderas de Dios. Fíjate lo que hizo Juan. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Fíjate lo que dijo un ángel de Dios. Adora a Dios. Ahora, nos vamos hasta el capítulo 22, versículo 8, y dice, yo Juan, esta es una segunda experiencia, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Estos versículos nos advierten de algo muy importante. Hay una línea muy delgadita, muy delgada, que nosotros podemos saltar, brincarnos y transgredir la palabra de Dios. Miren, Juan, el discípulo amado de Jesús, Juan, fíjense de quién estoy hablando, Juan, tuvo una revelación de un ángel que era tan hermoso, tan maravilloso, tan lleno de esplendor, que Juan cuando lo vio y le dio instrucciones de Dios, Juan mismo dijo, wow, en mi vida he visto semejante ser. Y lo vio tan maravilloso que se postró a sus pies y lo comenzó a adorar. Y el ángel le dijo, no, espérate, tranquilo, yo soy igual, soy un siervo. No me adores a mí, adora a Dios. Y Juan como que reaccionó, ay Dios, perdóname. O sea, fíjense bien, ahí está la advertencia. Hay un peligro en poner nuestros ojos en ángeles, en visiones, en seres. Y ahí va otra advertencia. Ustedes son testigos que múltiples veces yo les he dicho que los pastores de casa de oración, no necesitamos los cumplidos de ninguno de ustedes. Que no necesitamos
un reconocimiento que raye en la idolatría. Eso no lo buscamos, ni lo queremos y lo rechazamos. A pesar de tantas advertencias, ustedes no se imaginan que es muy común que viene la gente y me dice, por ejemplo, conmigo y me dicen, pastor, mire, quiero decirle algo. Yo sé que a usted no le gusta, pero todo el mundo se lo voy a decir. Usted, hermano, no, mire, usted. Y yo, ¿qué pasó, hermano? Si ya sabes que no me gusta, ¿por qué me lo dices? Hermano, no, pero es que tengo que decirlo. No, es que no tienes que decírmelo, idólatra. Hermanos, escuchen bien, no nos suban más allá de... Somos iguales, por el amor de Dios. Pongan sus ojos en Jesús, pero no en Jesús Olivares, ni en Jesús García, ni en Jesús Mariscal. Uy, aquí está lleno de Jesuses. Lo bueno es que hay un Jesús que es Señor. Ponga sus ojos en Él. Escúchenme bien, no es la última advertencia, pero de aquí en adelante, si alguno de ustedes vuelve, mire, hay algunos, bueno, deja terminar el pensamiento. Si alguno de ustedes vuelven con este asunto, no, hermano, mire, yo sé que a usted no le gusta, pero yo le voy a decir, hermano, lo voy a correr de la iglesia por idólatra. La Biblia me prohíbe juntarme con idólatras, ¿sí o no? Ni comer con usted, no me invite, que no voy. Pero escuchen bien, hermanos, tienen que poner sus ojos en Jesús, por favor. O sea, lo que pasa es que, es que Chuy García canta como mi Cristo. Julio, ni se diga. Chuy Mariscal, qué tremendo toca el piano. Nayeli, ¿qué sería sin el coro, Nayeli? Y usted, pastor, la voz de Alma Zuni, canta como Angelita. Hermanos, por el amor de Dios. Hermanos, por el amor de Dios. Advertencia. Y como dice la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Sobre advertencia no hay engaño. Yo ya le advertí. No lo voy a tratar muy amablemente si usted vuelve así. Porque hay algunos que todavía se atreven casi nos agarran la mano y nos quieren besar la mano. Mire, vaya con el cardenal de Guadalajara, a ese sí le gusta que le besen la mano. A ese le gusta la adoración y el reconocimiento de los hombres. Aquí no. ¿Me escuchó? Y se lo digo en serio, hermano. Por favor, absténgase de lisonjas, hermano. No crea que gana mi favor, al contrario, gana mi rechazo. Todos tranquilos, ¿verdad? ¿Están tranquilos? Tengo un amigo, ese sí es mi amigo. Después de casi 34 años, que se ha mantenido en los caminos de Dios. Se llama Jorge Lozano. Ese hombre es un hombre de Dios, que a través de sus años ha mostrado la endereza, la firmeza, ha tenido pruebas como todos. Pero acabo de estar con él en Córdoba, Argentina. Tiene una iglesia preciosa que el Señor le ha permitido pastorear. Una vez él, en Ciudad Juárez, un evento de jóvenes, había como 6,000 jóvenes, 7,000, no sé, era un mundo. Entonces los tenían a todos, grite y grite, usted sabe, para que se sientan chido, para que se sientan bien los jóvenes. Entonces a cada orador, cuando lo presentaban, le daban un currículum impresionante, ¿no? Y que el campeón de ciclismo, y que quién sabe qué, y todos, y luego coreaban el nombre del predicador cuando lo presentaban. Entonces él estaba así bien enojado, así, estos idólatras, que no sé qué. Entonces cuando lo presentan a él, Lozano, que quién sabe qué, que no sé qué, que para allá, ¡recíbanlo! Y todos, Jorge. Y que se sube y agarra el micrófono y dice, presta para acá, presta. ¡Cállense! ¡Cállense todos! Les dijo. Y todos así. No nos echen a perder, por el amor de Dios. Por su culpa muchos caemos, porque luego nos la creemos. Déjense de esas tonterías. Y el organizador del evento no le gustó. Pues no les gusta porque pues quieren tener todo acá la atención. Dice, por favor, no vuelvan a hacer eso. Al menos a mí, conmigo no lo hagan. Abran su Biblia, porque el otro que estuvo aquí no abrió nada. Abran su Biblia. Órale. No, para hacer eso tienes que estar con los pies bien plantados.
y saber quién eres. No eres más que un simple inútil. Que si haces lo que haces, lo haces bien. Si lo haces bien, pues qué bueno, pero no hay ni un mérito. Hermanos, si nos deslumbramos ante un ungidísimo predicador, un ungido que hace milagros, que hace maravillas. Ahora, cuando se te aparezca un ángel, no quiero saber lo que te va a pasar, ¿eh? Vas a inventar tu secta, vas a iniciar tu propia religión. Es que a mí se me apareció el ángel Gabilondo, así se llamaba, y yo le puse Cricri. Hermanos, ya la advertencia está hecha. Y Pablo dice, no permitan que esos vengan con el asunto que adoran ángeles, que tienen visiones místicas. No se dejen engañar. Versículo 18, Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. O sea, hacen a un lado lo que dice Cristo y ponen ellos encima su experiencia mística. Error. Y eso lleva a la idolatría, hermanos. Fíjense lo que dijo Pedro, es interesantísimo. Segunda de Pedro 1:16, vamos rápido. Segunda de Pedro 1:16, porque aquí hay una combinación de una experiencia espiritual genuina y luego Pedro tiene la sabiduría de trasladarnos de una manera sabia hacia las Escrituras. Pongan mucha atención en este pasaje. Segunda de Pedro 1:16 dice, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, significa cuentos engañosos, mentirosos, místicos, no, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea, Pedro lo vio, lo conocía a Jesús, pero miren la experiencia que tuvo. Pues cuando él recibió, o sea, Cristo recibió del Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Esto está hablando cuando se transfiguró Jesús, ¿se acuerdan? Delante de Pedro y de otros de los discípulos. Dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Nosotros la oímos. No fue fue algo real. Cuando estábamos con él en el Monte Santo. Pero luego, fíjate, él les está diciendo, yo tuve una experiencia con Dios real. Oí la voz del Padre. Eso es extraordinario, ¿no? Pero escuchen bien, el énfasis de Pedro no es su experiencia personal de que oyó en voz audible al Padre, sino su énfasis en los versículos que siguen, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura que cualquier experiencia personal, más segura que cualquier experiencia espiritual o mística. La palabra de Dios no tiene error. Esa es la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esto significa que cada día debemos de ver las Escrituras. Versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué significa? Que yo no puedo sacarme de la manga una interpretación. Vi un ángel, me desenrollé y viajé como Buzz Lightyear con mi casco y mis tanquecitos acá atrás y me trasladé al cielo y todo. Y ahí está en la Biblia. Y empiezo a sacar versículos y empiezo a torcerlos y todos maravillados. No. La Biblia dice lo que dice. Punto. El problema con los falsos maestros es que tuercen las Escrituras. Por eso dice, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, o exclusiva. No, la Biblia ya dice lo que dice. No es algo que tú te imaginas que dice. Versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, la palabra de Dios, que fue inspirada por el Espíritu a los apóstoles, no fue traída porque ellos quisieron, sino que los santos hombres de Dios hablaron, ¿cómo?
siendo inspirados por el soplo del Espíritu Santo que les reveló estas cosas. Entonces Pedro tiene la sabiduría para llevarnos a la seguridad de la palabra y no de las experiencias ritualistas ni místicas. Finalmente Pablo rechaza el ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? Es la práctica que consiste en castigar el cuerpo por medio de abstinencias de toda clase, como ayunos prolongados, castigos físicos. ¿Cuántos vieron en las crónicas de los noticieros de las Judea en vivo? Cristo siendo crucificados, gente yendo de rodillas, ganándose el favor de Dios. En Filipinas se crucifican los Cristos literalmente. Se ve, ayer lo vi en las noticias, se ve cómo les clavan los clavos, pero de verdad. Entonces, fíjese, muchos de los Cristos que han salido en los Cristos de Iztapalapa, yo me puse a investigar un poco, y muchos de esos ahorita están en el alcoholismo, en la drogadicción, pero ellos creen que porque significaron a Cristo ya la hicieron. Ahora, en las escenas de la televisión se ve que en Filipinas y en San Luis Potosí hay una procesión de lo más horripilante que hay, la procesión del silencio, todos encapuchados, parecen del Ku Klux Klan, y van así, la marcha del silencio, en honor de Jesús. Horripilante, puras tinieblas, puro folclore religioso, punto. Pero en Filipinas se ve que van en la calle y se van golpeando la espalda. ¿Los han visto? Y todos sangrados así. Y ellos van, oye, ¿por qué lo haces? Les preguntan. No, pues para ganarme el favor de Dios. Entonces, ¿a qué vino a morir en la cruz? Por el amor de Dios. Todo eso es el ascetismo, son prácticas de castigar el cuerpo. De ayunos prolongados, ya tengo 40 días. Y esto lo hago para que Dios me bendiga. Nada que ver. Termino leyendo Colosenses 2:20. Dice así, Colosenses 2:20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Termino leyendo estos versículos en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así, Colosenses 2:20. Ustedes murieron con Cristo y fueron librados de los poderes espirituales del mundo. Por eso les pregunto, ¿por qué todavía siguen reglas como no coman esto, no prueben esto otro, no toquen aquello? Esas reglas hablan de lo que se acaba con el uso y no son mandamientos de Dios, sino enseñanzas humanas. Parecen ser sabias esas cosas, porque requieren que la gente practique una intensa devoción. Qué devoto el Cristo de Filipinas que se hace crucificar, ¿no? Se requiere una intensa devoción. Requiere que se niegue a sí misma y que castigue severamente el cuerpo, pero no ayudan a controlar los malos deseos de nuestra personalidad inclinada a pecar. Ni el legalismo, ni el misticismo, ni el ascetismo son prácticas que tienen poderes para transformarnos. Solo la sangre de Jesucristo nos limpia nuestros pecados. Solo por el arrepentimiento nosotros volvemos a nacer de nuevo, nos es cambiada la naturaleza y el poder del pecado y de Satanás y de la muerte perdió su poder con nosotros. Estamos completos en Cristo. No necesitamos nada más, hermanos. Por eso la advertencia de la Biblia es esta: no permitan que nada ni nadie les afecte en las riquezas espirituales que Dios nos ha dado a través de Cristo. No se dejen engañar. Cuando venga alguno y dice, oye, ¿y por qué no celebraron el día de la resurrección en tu iglesia? Nosotros cada rato estamos cantando de que Cristo resucitó. Pero aún, fíjense, una práctica genuina se puede volver un legalismo, atribuyéndole
al día, domingo de resurrección, poderes que no tiene en sí mismo. El poder está en Cristo, no en el día. No, ustedes no celebraron. No, que ustedes no se dejen engañar. Usted dígale, mira, yo estoy completo en Cristo. No, pero tienes que hacerlo. No, pero pues hazlo tú. Yo no. ¿Por qué? Porque estoy completo en Cristo. Pónganse de pie y oremos. Señor, te damos muchas gracias, porque tú eres Jesucristo el Señor, y confesamos con nuestra boca que tú resucitaste de los muertos para darnos una vida nueva. Has roto en nuestras vidas el poder que tenía el pecado, Satanás, la muerte. Nos has dado victoria completa, salvación completa. Estamos completos en Cristo. Las sombras quedaron atrás. Pero el que proyectaba esas sombras, ceremonias, rituales, prácticas, ya está con nosotros, está en nosotros. Cualquier ritualismo, práctica ceremonial que se le atribuyan poderes para bendecirnos es pura religión, inútil. Es puro misticismo, puro legalismo, puro ascetismo que rechazamos, Señor. Nos basta Cristo. Y no solo nos basta, nos sobra para compartirlo con otros. Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios, en quien están escondidos todos los tesoros del conocimiento, de la sabiduría. Y ese Cristo vive en nosotros. Cristo, nuestra esperanza de la gloria. Gracias, Jesús, por tu obediencia que te llevó hasta la cruz. Pero al decir consumado es, quedó consumada la obra de salvación. ¡Qué maravilla! Por eso no permitiremos que los falsos maestros nos vengan a vender pañuelos ungidos, ni trigo del cielo, ni aceite de no sé dónde y agua quién sabe de dónde. No. Tampoco permitiremos que alguien nos venda tus bendiciones. Esas son gratuitas. Puro misticismo que agrede el sacrificio de Cristo. Ayúdanos, Señor, porque hay una línea muy delgada que nosotros podemos rebasar. Le pasó a Juan y nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Que al poner nuestra vista en las cosas sublimes, en los milagros, aún en ángeles, nos volvamos adoradores de los milagros, de los ángeles, de las manifestaciones milagrosas. Pero tenemos la palabra profética más segura. Gracias, Señor, por los milagros genuinos, por tus ángeles que son reales, que ministran a favor nuestro. Pero sabemos que nosotros no tenemos autoridad de hablarles ni de ordenarles. Nos está prohibido. Nosotros nos dirigimos al Padre en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Guárdanos en la pureza de tu palabra, Señor. En corazones rectos. A los hombres darles la honra, solamente respeto, pero no más allá. Y si alguna vez alguien de nosotros tiene una experiencia espiritual, aunque sea genuina, aunque sea real, esa queda en segundo término, y debemos de poner nuestros ojos en la palabra profética más segura, que es la revelación del Evangelio de Jesús. Y no debemos apartarnos ni a derecha ni a izquierda, fundamentados en tu palabra, Señor. Gracias, Jesús, por tu gracia. Padre, bendito y alabado sea tu nombre. Gracias por entregarnos y darnos a Jesús. Jesús, muchas gracias por morir por nosotros y resucitar para darnos vida eterna. Amén. Que Dios les bendiga a todos.